Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Flavia? Bueno, aquí estamos con el senador Rojo Edwards, que es un líder político muy importante chileno. Bueno, es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rojo Edwards, y además tiene una gran actuación en la comunidad parlamentaria internacional. Ya habíamos hablado, Hernán Berizo es exdiputado nacional, Flavia Morales, exdiputada nacional, y bueno, estamos juntos aquí en la radio, ya llevamos desde el año pasado haciendo estos programas de actualidad, así que bienvenido. Estamos en Tashkent, en nada menos que Uzbekistán, en Asia Central, así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si querés decir qué te parece, qué es lo que contarle a la gente, qué es lo que estamos haciendo aquí en tan lejos de Chile y de Argentina. Bueno, primero gracias por la invitación, Juan de Dios, un cariñoso saludo para ti, para Flavia, para Hernán y para todos tus auditores, auditoras y televidentes. Mira, nosotros somos, la IPU es como la unión de todos los parlamentos en el mundo. Es como, si usted quiere, como la ONU, pero de los parlamentos. La ONU de los gobiernos, acá están los parlamentos. Entonces lo que se discute acá tiene una característica, Juan de Dios, que es que uno puede defender las ideas con mayor tranquilidad porque no tiene el peso de cometer un error que pueda afectar los intereses permanentes de las naciones a las cuales representa. Un parlamentario puede, por ejemplo, jugársela más no solamente por el derecho internacional, por la defensa de las fronteras o los intereses económicos permanentes, pero también por la defensa de los principios de la libertad, de la seguridad, del medio ambiente, de las paridad de género, lo que usted quiera, pero acá se puede defender con más fuerza. Entonces, ¿eso en qué se va notando? En las resoluciones y las recomendaciones que se hacen de esta organización hacia los parlamentos son recomendaciones que vienen con un poquito más de sentido, con un poquito más de corazón, un poquito más de idea. Y eso creo que la hace una organización muy interesante. Ahora, cuando digo, tú has visto que muchas veces lamentablemente no se logran las mayorías para poder tener resoluciones que sean interesantes y poder hablar de los temas más importantes, porque también son difíciles políticamente. Uno, por ejemplo, ahora tenemos el problema de los aranceles que se están implementando y que están afectando a la economía, y hemos visto cómo las bolsas están cayendo, se están algunas básicamente derribando, pero también tenemos lo que está pasando en el Medio Oriente, tenemos lo que está pasando en Ucrania, tenemos lo que está pasando en Sudán, tenemos el terremoto de Myanmar. Son muchas materias que son urgentes y algunas alcanzan a tratar y algunas no. Bueno, muchísimas gracias por la explicación de este Parlamento mundial, podemos decir. Me detengo un poco en algunos temas particulares. Por ejemplo, la cuestión vinculada a esta guerra de tarifas, ¿no? De aranceles comerciales a nivel internacional. Vos propusiste, o usted, senador, propuso un punto de urgencia que fue específicamente sobre eso. Si quieres contar un poco qué es el punto de urgencia, y yo creo que más allá de que no haya salido, y nos cuentas un poco lo que implica ponerlo en agenda, ¿no? Y que tengan que opinar sobre eso, y además de opinar, que votar los parlamentarios de todo el mundo, así que tiene un valor independientemente del resultado, ¿no? Bueno, primero decirte que cuando uno impone un arancel, lo que ocurre es que los consumidores del país que impuso el arancel tienen que pagar mucho más. Y como tienen que pagar más, efectivamente hay una pequeña recaudación para el gobierno que impone el arancel, pero los costos son tremendamente altos. Te voy a dar un ejemplo. En el 2018 se impuso un arancel específico a un bien que eran las lavadoras, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Resulta que los consumidores pagaron en sobreprecio por este arancel 1,5 billones de dólares. Pero se crearon solamente 1.800 empleos, o sea, un costo para el consumidor por cada empleo de $824.000 al año. O sea, es una ridiculez, es una herida, es autoinfligida. Entonces, cuando tú impones un arancel, lo que haces es afectar a la misma gente que tú crees que estás tratando de ayudar en base a supuestamente generar empleos, que finalmente llegan, pero en muy pequeña proporción. Entonces, vemos que las bolsas en el mundo se están cayendo porque se ve que hay una destrucción de valor, porque ahora las cosas van a ser más caras, o sea, todo el mundo vamos a ser más pobres. Eso es lo que ha estado pasando. Yo espero que esto cambie. Pero nosotros lo planteamos en la UIP, tuvimos un gran apoyo. Pero también es difícil porque todos los países, los gobiernos, no los parlamentarios, por eso hablo con libertad,
Los gobiernos tienen que negociar esto, en este caso con Estados Unidos, y quieren las mejores condiciones. Argentina es importante, para Chile es importante, para Brasil es importante. Entonces, había muchos que estaban en negociaciones, bueno, y fue difícil hacerlo. Por eso quizás no se aprobó. Pero el tema era compartido por todos. Acá no puede haber proteccionismo, tiene que haber libertad de transacción de bienes y también de ideas, por cierto, y eso es lo que nosotros planteamos. Obviamente hubo dos planteamientos adicionales muy importantes, por ejemplo, la emergencia que significa el terremoto en Myanmar, por supuesto de otra parte del mundo, y también lo que son los conflictos, como el sur de Sudán, el conflicto en palestino-israelí y el conflicto de Ucrania. Exacto. A ver, y si podemos hacer una diferenciación entre los gobiernos y entre los parlamentos, y aquí cuando hablas de multilateralismo, de comercio libre o de libre comercio, etcétera, hay una cuestión de valores detrás, ¿no? Sí. Y lo otro, el proteccionismo, etcétera, hay una visión distinta, una convicción distinta. Entonces, un poco, ¿tenés una opinión sobre la defensa de los intereses nacionales y la defensa de los intereses globales? ¿Sí? ¿Cómo juegan esos dos intereses? ¿Tienen que hacer un esfuerzo los países por mantener sus valores? Bueno, porque me parece que un poco la crisis que hay también tiene que ver con eso, ¿no? Si se mantienen los valores y que obviamente a veces se ponen en juego ante los intereses nacionales circunstancialmente, pero bueno, y no solo en el comercio, en la economía, sino también en materia de seguridad, en materia de democracia, derechos humanos. Entonces, es una pregunta difícil, pero digo, ¿cómo? Porque, digamos, ahora con el tema de tarifas, ¿cómo juega? ¿Cómo lo pensarías vos como líder político, esa combinación de intereses? Mira, primero, lo que pueden hacer los gobiernos es distinto que lo que pueden hacer las empresas, es distinto que lo que pueden hacer las regiones, ¿no es cierto? O los territorios. Tú puedes tener un acuerdo entre por ejemplo, la 9ª región y Neuquén. Tú puedes tener un acuerdo entre empresas, tú puedes tener acuerdo entre parlamentos y puedes tener acuerdo en los gobiernos. Cada uno tiene facultades y poderes distintos, pero también tiene libertad para hacer cosas que son distintas. Por ejemplo, si en el caso de Chile hay aranceles que no están hoy día considerados para el cobre, no están considerados para el litio y no están considerados para la madera, obviamente que yo como chileno y como parlamentario quiero defender eso porque no quiero que hayan aranceles. Y los parlamentarios argentinos tienen que defender los intereses de Argentina. Pero también tengo una obligación de defender mis ideas, por ejemplo, que son la libertad, que no creo en el proteccionismo, no lo creo. Los países que se desarrollan, mire, en los últimos 30 años, los países que se han abierto al mundo han crecido en promedio un 6%, los países que han sido proteccionistas han crecido en promedio un 2%. O sea, los que han crecido son los que son abiertos, los que creen en la libertad. Bueno, uno puede defender ese principio con mayor tranquilidad, porque, entre otras cosas, no estoy yo negociando, por cierto, los aranceles. Claro. Entonces tengo esa libertad. Entonces los parlamentarios, y este es el valor básico de la diplomacia parlamentaria, podemos defender principios más allá, sin afectar los intereses permanentes de la nación, por cierto. Pero sí podemos nosotros decir, mira, ya que no estoy en la mesa, que tiene que defenderlo, por cierto, el gobierno, y que está bien que así lo sea, yo puedo ir un poco más allá y decir, ¿sabe qué? Usted está violando los derechos humanos, usted no tiene una democracia. Usted tiene que ser capaz de darle poder a su gente, tiene que defender la pequeña y mediana empresa para que desde abajo la gente normal pueda ser exitosa y tengamos ejemplos de éxito, ¿no es cierto? Y no solamente que lo gobiernen, que el Estado sea todo y que el Estado determine quiénes son los exitosos y el Estado determine quiénes son los que fracasan. No, creemos en el esfuerzo, en la libertad. Entonces, ahí hay un set de principios que uno puede defender de mejor manera en el foro parlamentario que en el foro de gobierno. Y en el caso de las empresas, es distinto porque usted entrega una representación, usted hace un negocio, usted hace una exportación y lo hace obviamente bajo las leyes del mercado o si no bajo las leyes por ciento de los países, pero hace una asociación en base a un interés, en este caso con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pero el interés de la empresa. Excelente. Lo he visto en acción, ¿no, senador? Aquí en la diplomacia parlamentaria, en esta comunidad tan grande de diplomacia de parlamentos y parlamentarios, y tiene un rol no solo en lo relativo a la representación de Chile, sino también hacia el interior del grupo geopolítico que representa la región de América Latina y el Caribe. La pregunta es si hay afinidades con otros grupos geopolíticos, bueno, cómo se maneja esto y finalmente cómo se expone una vez que esos acuerdos, cómo se traducen, ¿no?, en la práctica, en el funcionamiento de esta institución que genera decisiones, ¿no?, o procesos que luego se exteriorizan y se lleva
a las comunidades que representan ustedes, ¿no? Mira, eso es muy importante porque tú tienes que lograr acuerdos. Y para lograr acuerdos, en el caso de nuestra de la organización de la UIP, requieres 2/3 de los votos. Entonces no puedes llegar simplemente con tu grupo geopolítico. Claro, yo soy parte de la representación del grupo geopolítico de América Latina y el Caribe, que se llama GRULAC, ¿no es cierto? Pero tú tienes que ser capaz de hacer alianzas con el grupo de 12 más, que son básicamente los europeos, Australia, Canadá, etcétera, o también con el grupo africano, con el grupo del Medio Oeste, o de Euroasia, de Asia, o el que sea, para lograr las mayorías. ¿Por qué no se lograron las mayorías, por ejemplo, en las últimas declaraciones que eran en temas tan importantes? Porque los distintos grupos geopolíticos no llegaron a un consenso. Entonces, para favorecer a su propia declaración, en este caso, en el punto de emergencia, simplemente rechazaron el resto. No es que estuvieran en contra. De hecho, te quiero contar, Juan de Dios, que en la resolución del tema de aranceles, por un lado China votó a favor, Japón votó a favor, Tailandia votó a favor, pero también Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, o sea, las grandes potencias que muchas veces no votan igual, en esto votaron igual. ¿Quiénes votaron en contra? Los grupos geopolíticos con los cuales no alcanzamos a llegar a acuerdo, en este caso África y el Medio Oriente. Entonces se perdió, no porque ellos no estuvieran de acuerdo, sino que porque no alcanzamos a hacer el trabajo geopolítico que se... Entonces, el GRULAC, para tener fortaleza a nivel internacional, y esto es en general, en la ONU también, en toda representación internacional, tú tienes que ser capaz de llegar a acuerdos y privilegiar siempre lo que es la geopolítica, ¿no es cierto? Tratar de, como país, actuar unidos. Chile, fuera de Chile, tiene que actuar unido. Y Argentina, fuera de Argentina, tiene que tratar de actuar unido, porque esa manera tiene más fuerza. Bueno, GRULAC, en Latinoamérica, tiene que tratar de actuar unida, tener consenso interno para poder ir a conversar con otros grupos que permitan avanzar en ciertas ideas, la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, estar en contra del proteccionismo, como nosotros decíamos, estar en contra de la idea que si tú pones aranceles y aumentas fuertemente los impuestos, obvio que va a haber inflación, y como no queremos inflación, no estamos de acuerdo también con los aranceles. Entonces, de esa manera tú armas para poder lograr una aprobación, y eso puede repercutir políticamente porque además se entregan las recomendaciones a los parlamentos del mundo en base a las decisiones que toma esta organización. Excelente. Ahí la Comisión de Asuntos de Naciones Unidas trató en la asamblea anterior la importancia, el peso del G20 respecto de la Organización de las Naciones Unidas, y esta vez lo ha hecho con BRICS. Y la pregunta a un senador chileno que tiene una historia, un track record muy bueno con respecto a la OCDE, y por otro lado, que es algo importante para la Argentina, porque está en proceso de membresía, y por otro lado, la Argentina tenía una invitación y hubo mucho debate durante la elección presidencial respecto a los BRICS, y ahora le tocó a esta comisión tratar el tema BRICS. Y bueno, uno veía ahí los miembros de BRICS cómo se mostraban. Entonces la pregunta es, BRICS, ellos se definen como una asociación política, lo dicen expresamente, además de comercial, etcétera, y bueno, y dicen que tienen mucho para aportar y a una nueva, digamos, conformación mundial, etcétera, ¿no? Los miembros de BRICS, donde rescato que está Brasil, pues Brasil creo que, hay otras democracias, ¿no? Pero también hay autocracias mezcladas. Entonces, la gran pregunta es, si crees que no es importante también los alineamientos, y para que los argentinos escuchen, qué importancia tiene la OCDE, qué importancia tiene BRICS, con respecto, digo, a Chile y no a la Argentina, pero nosotros vamos a dar el reflejo en tu respuesta, si es bueno ser miembro de OCDE, y si a Chile le ofrecieran ser miembro de BRICS, ¿vos crees que eso sería algo bueno para el país? Bueno, ahí depende, Juan de Dios, cuál es la opinión que tú tienes, porque BRICS, la R de BRICS es Rusia. Entonces, si uno defiende los derechos humanos, defiende la democracia, bueno, chuta, ahí hay una complicación. Brasil, por cierto, Brasil es distinto en este caso de Rusia, por ponerle ejemplo. Rusia es un país que está invadiendo a otro y que está tratando de quitarle territorio. O sea, una guerra tipo el siglo XIX. Hace mucho tiempo que no habían guerras que en el fondo era la guerra para quitarle el territorio de otro. Entonces, efectivamente uno tiene que ver cuáles son los valores valores por una parte, y también los intereses permanentes, ¿no es cierto? A un país como Chile, por ejemplo, que exporta el 53% de su cobre, que es su principal exportación, a China, obviamente,
que Chile tiene que tener una relación razonable, comercial en este caso, con China, especialmente si es que nuestro aliado natural, en este caso que sería Estados Unidos a nivel de la historia, digamos, está implementando tarifas que son completamente no razonables, digamos. Entonces, uno tiene que siempre velar por los intereses del país, tiene que ser razonable, pero también tiene que defender los principios. Y ahí tiene que Argentina revisar exactamente qué es lo que logra ingresando a BRICS y qué es lo que logra ingresando a la OECD. Yo creo que la OECD es un buen camino porque te da estándares de democracia, te da estándares de combate a la corrupción, de transparencia, de mecanismos, que son muy, pero muy, muy interesantes. Yo tengo algunas diferencias también con la OCDE, no sé si va en el caso de decirlas, pero, sí, obviamente que, claro, porque la OCDE son países que ya se desarrollaron, entonces un país que está en desarrollo tiene distintas necesidades, entonces lo que ocurre con los países es que van tratando de copiar las políticas públicas, pero las políticas públicas cuando uno está en desarrollo son distintas que las políticas públicas cuando uno ya se desarrolló. Cuando uno es una empresa pequeña que está creciendo, requiere de incentivos, requiere de que te ayuden con capital de trabajo. Cuando uno es una empresa que ya es una vaca lechera y le ponen un impuesto, bueno, no es tan grave como que le pongan un impuesto a una empresa. Entonces, las políticas públicas uno tiene que ver, depende de cuál es el estado en que uno está. Pero la OCDE, a mi juicio, es un camino que representa ciertos valores que yo veo en Argentina. El BRICS, en algunos de ellos sí, y en algunos de ellos no. Y ahí es donde tiene que Argentina, a mi juicio, yo no estoy recomendando nada, simplemente tú me preguntas, yo te digo lo que pienso de esta manera. Perfecto, muy buena respuesta y creo que es interesante como experiencia comparada a Chile, ¿no? Y aprovecho a hacer otra experiencia comparada que tiene que ver con el comercio, ya que empezamos hoy hablando de la cuestión del fenómeno que estamos viviendo de esta chicken war, ¿no? De la repetición sobre este gran fenómeno que está generando y seguramente genere más daño en por lo menos las bolsas, en el empleo, etcétera. Veremos qué ocurre. La pregunta es la siguiente, senador. La verdad que ustedes tienen un país muy abierto en términos de acuerdos comerciales. Argentina es un país más cerrado, históricamente cerrado. Y la pregunta es si tanto que se habla de la integración latinoamericana, ¿no? Y es algo antiguo en nuestra región, y generalmente hay una posición política que es más de la izquierda, que habla de una cuestión medio romántica, y esto lo digo yo, ¿no? Con respecto a eso. Entonces la pregunta es, uno mira el mundo y ve que la única integración más exitosa es la de la Unión Europea, pero después de dos grandes guerras. No eran todos iguales los europeos, de hecho tenían grandes guerras. Entonces nosotros no tenemos ese fenómeno, entonces nosotros tenemos que buscar, entonces la pregunta es, la integración cuanto mayor mejor de nuestra región, no solo en Sudamérica, sino también con Centroamérica, bueno, obviamente con México, con el Caribe, ¿es una integración que pasa por lo comercial o hay algo que realmente hay un vértice común y hay alguna posibilidad realista de tener, como hubo alguna vez tantos intentos para lograr una unión latinoamericana, ¿no? Yo soy muy crítico de eso porque me parece que en términos culturales es como una cosa muy romántica y muy difícil, ¿no? Pero es una opinión, perdón, que la he anticipado. Mira, hay dos cosas a tu pregunta. Tú hablaste de la guerra de las gallinas, ¿eh? Chicken War. Sí. Contarle rápidamente qué fue esa guerra porque yo la mencioné el año 62, en Alemania del Oeste, de esa época. Los americanos empezaron a producir mucho pollo muy barato, entonces empezaron a enviarlo a Europa. Y resulta que los productores de Alemania del Oeste dijeron, ¿por qué traen pollo? ¿Qué sé yo? Entonces pongámosle un arancel a los pollos americanos. Entonces, ¿cuál fue el problema de eso? Que pasaron el año 62 de exportar Estados Unidos 50 millones de pollos, 50 millones de dólares en pollo, al año siguiente, cuando se puso el arancel, a 20 millones de dólares de pollo. O sea, los consumidores alemanes tuvieron que pagar de 1,6 la moneda que tenían, digamos, por pound, a 2,25. O sea, se les encareció el pollo muchísimo. Y los exportadores gringos pudieron vender mucho menos pollo. Entonces, yo quiero saber quién ganó con eso. Nadie ganó con eso. Pero el problema de eso fue que Estados Unidos, como se enojó con Alemania, le puso un arancel a los Volkswagen de Alemania, o sea, a las camionetas pick-up de Alemania. Bueno, el problema cuando tú haces eso, no solamente que fregaste en este caso a los Volkswagen de Alemania y fregaste a los pollos de Estados Unidos, sino que se generan grupos de interés detrás de eso. Por supuesto que los productores americanos de camionetas pick-up
no permitieron nunca más eliminar el arancel para las camionetas Volkswagen de Alemania. Y por lo tanto, los efectos de lo que pasó con los pollos en Alemania del Oeste implica que hasta hoy día tenemos problemas con el mercado para efectos de competencia con Estados Unidos y se han perdido millones y millones y millones y millones de dólares. Entonces, cuando tú pones un arancel, el problema que tienes es que puede quedarse por mucho tiempo, pero además afectas una relación. Ustedes comprenderán que para Alemania del Oeste de la época y para Alemania de hoy día, que no le permitan o que le pongan trabas, estoy yo cambiando obviamente, pero pongámoslo en el contexto de 40 años, 50 claro. años, que no le a su Volkswagen, el auto del pueblo alemán, ¿no es cierto? Obviamente que eso afecta a las relaciones. Sin duda. Sin duda. Entonces, las relaciones de los países tienen por una parte la comunidad de valores, de principios, pero también tienen un interés comercial. Y efectivamente, una de las cosas que pasa en Latinoamérica, si bien tenemos muchos valores y principios que son similares, no todos, pero tenemos un problema de políticas públicas que es completamente distinto. Entonces, Chile es el país del mundo, más el país de Latinoamérica y del mundo, con más tratados de libre comercio. Nosotros somos los que tenemos los aranceles más bajos en todo el mundo. Pero eso no lo puede decir Brasil, no lo puede decir México, tampoco lo puede decir Argentina, aunque hay vientos de cambio, obviamente. Pero si yo le digo a Brasil, oiga, yo quiero entrar con mis productos, digamos, sin arancel, los productores internos de Brasil van a decir, oiga, no, pues yo quiero asegurarme. El problema de eso es que tiene costos. Y como en el caso de las lavadoras que te decía con el impuesto que puso Estados Unidos, el costo es que se produjeron 1.800 trabajos, 1.800, pero se perdieron 1,5 billones de dólares. O sea, cada trabajo le costó a Estados Unidos a los consumidores $840.000. O sea, un desastre. Claro, uno puede ir a mostrar los trabajos, pero son estos comparado con el costo. Y por eso es que la integración en este caso tiene algunas dificultades. Pero más allá de eso, es la parte comercial. Obviamente, un continente que ha visto en 50 años 2 guerras mundiales en que murieron millones de personas, tenían un incentivo tan fuerte que les permitió lograrlo. Yo creo que Latinoamérica tiene que integrarse mucho más. No sé si estamos en condiciones de hacer una moneda común o simplemente bajar las barreras, tener un problema de migración que no se puede arreglar. Nosotros tenemos un problema también de inmigración, no sé cómo está Argentina, pero un problema de inmigración completamente descontrolada que ha hecho que en Chile la situación económica, de salud, de educación empeore mucho. Entonces hay que avanzar en integración, obviamente, pero hay que hacerlo de manera razonable para que no pierdas en el camino el impulso que tenías cuando querías buenamente integrarte lo más posible. Y Chile y Argentina creo que tenemos que avanzar en integrarnos lo más posible. Perfecto, sí, sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, podríamos hablar muchísimo más. Senador, vamos a volver a molestarlo, a llamarlo y bueno, simplemente para la audiencia de Argentina, pero también para Chile, la visión nuestra, por lo menos de Argentina, tienen un gran líder, que es un buen ejemplo de la política chilena, así que aprovechenlo. Muchísimas gracias, senador, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por la invitación, adiós Juan de Dios, y también adiós a Flavia Hernán y todos tus televidentes, auditores y auditoras. Muchas gracias. Seguimos adelante, Hernán. Flavia, gracias. Hasta luego.